Continuidad de funciones. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a explorar un tema que, aunque suene complejo, es más natural de lo que imaginan. El tema de nuestro video es la continuidad de funciones. Ahora bien, antes de que piensen que esto va a ser difícil, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han trazado un dibujo sin levantar el lápiz del papel? Quizá un garabato, una firma o esos juegos donde deben seguir una línea continua. Pues bien, eso es exactamente lo que estudiaremos hoy. En matemáticas, funciones que se pueden dibujar sin interrupciones, sin levantar el lápiz. ¿Qué significa continuo? Comencemos por lo básico. La palabra continuo la usamos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Piensen en un camino cuando viajan de un lugar a otro. Esperan que la carretera sea continua, que no tenga huecos ni interrupciones bruscas, ¿verdad? Imagínense ir manejando y de repente encontrar que falta un pedazo de carretera. Eso es un problema grave. Pues bien, en matemática usamos el término continuo en el mismo sentido. Decir que una función es continua en un punto significa que no hay interrupción en su gráfica. En ese punto. No hay saltos. No hay huecos. No hay brincos extraños. Aquí viene la primera idea clave que quiero que recuerden. Las funciones continuas son aquellas cuyas gráficas se pueden dibujar de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Así de simple, así de visual. La definición formal de continuidad. Y ahora, jóvenes, siendo un poco más rigurosos matemáticamente, necesitamos apoyarnos en el concepto del límite que ya hemos estudiado. No se asusten, vamos paso a paso. Una función f será continua en un punto C que pertenece a su dominio si y solo si se cumplen tres condiciones. Escuchen con atención. La primera condición. La función debe estar definida en el número C. Es decir, cuando sustituimos C en la función, debe existir un valor real. Debe haber algo ahí. La segunda condición. Debe existir el límite de la función cuando X tiende a C. Recuerden que el límite nos dice hacia dónde se dirige la función cuando nos acercamos a ese punto. Y la tercera condición, y esta es la más importante, el límite cuando X tiende a C debe ser exactamente igual al valor de la función en C. Lo escribimos así. Límite de f de X cuando X tiende a C es igual a f de C. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué creen que pasa si falta alguna de estas tres condiciones? La función deja de ser continua en ese punto. Tenemos lo que llamamos una discontinuidad, una interrupción. Observen que para el caso de una función continua, conseguir el límite es muy sencillo. Simplemente evaluamos el número C en la función. Nada de complicaciones. Las funciones polinómicas. Aquí viene una noticia que les va a encantar y que les va a ahorrar mucho tiempo en sus cálculos.
Todas las funciones polinómicas son continuas en todos los números reales. Repito, en todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una función como f de x es igual a x más 1, o como f de x es igual a x cuadrada más 1, estas funciones son continuas en cualquier punto que escojamos. Y la gran ventaja práctica es esta. Para calcular límites de funciones polinómicas, solamente tenemos que sustituir el valor directamente en la función. No necesitamos hacer tabulaciones complicadas ni análisis exhaustivos. Veamos ejemplos concretos para que quede clarísimo. Primer ejemplo. Si quiero calcular el límite de x más 1 cuando x tiende a 3, simplemente sustituyo el 3 en la función. 3 más 1 es igual a 4. El límite es 4. Así de fácil. Segundo ejemplo. Si quiero el límite de x cuadrado más 1 cuando x tiende a 2, sustituyo. 2 al cuadrado más 1 es igual a 4 más 1, que es igual a 5. El límite es 5. Hagamos uno más complicado para que vean que funciona exactamente igual. Tercer ejemplo. Límite de x cuadrada menos 2x menos 3, cuando x tiende a 5. Sustituimos. 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 3 va a ser igual a 25 menos 10 menos 3 que va a ser igual a 12. El límite es 12. Cuarto ejemplo. Límite de x cúbica menos x cuadrada más x más 5 cuando x tiende a menos 2. Sustituimos. Menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado más menos 2 más 5 es igual a menos 8 menos 4 menos 2 más 5, que va a ser igual a menos 9. El límite es menos 9. Último ejemplo. Límite de x menos 1 cuando x tiende a un medio. Sustituimos. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. El límite es menos 1 medio. ¿Ven qué maravilla? Esta es una herramienta poderosísima que les va a servir muchísimo. Apréndanla bien. Ejemplos de funciones continuas en toda la recta real. Ahora, jóvenes, quiero mostrarles algunos ejemplos para que visualicen mejor esto de la continuidad. Consideren esta función definida por partes. F de x es igual a x más 1 cuando x es menor o igual que 0. F de x es igual a x más 1 cuando x es mayor o igual que 0. Si observan, el dominio de esta función está formado por todos los números reales. La función es continua tanto en los números negativos como en los números positivos. Pero, ¿qué pasa en 0? Bueno, si calculamos el límite cuando x tiende a 0, tenemos que vale 1. Y la función efectivamente vale 1 en 0. Por lo tanto, la función es continua en toda la recta real. Su gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz. Otro ejemplo hermoso es la función seno. Y es igual a seno de x. Si han visto su gráfica, parece una onda que sube y baja suavemente, como las olas del mar en un día tranquilo. El dominio de esta función también son todos los números reales. Y podemos concluir que es continua en todo su dominio, de menos infinito a más infinito. No tiene ninguna interrupción, ningún salto. ¿Cuándo aparecen las discontinuidades? Ahora, jóvenes, viene algo muy interesante. No todas las funciones son continuas en todos sus puntos. Y es importante que aprendan a identificar todas dónde están estas
discontinuidades. Analicemos la continuidad de esta función calculando su límite. Límite de x cuadrada más x menos 2 dividido entre x menos 1, cuando x tiende a 1. Primero, observemos la gráfica de esta función. Si la trazamos, notamos algo curioso. Hay un salto justo en la coordenada 1,3. ¿Por qué? Porque la función no está definida para x igual a 1. Si sustituimos 1 en el denominador, obtenemos 0. Y no podemos dividir entre 0. Pero, y aquí, jóvenes, está lo interesante. A pesar de esta discontinuidad, si nos acercamos a x igual con 1, tanto por la derecha como por la izquierda, en el eje horizontal, las imágenes de la función se acercan a y igual con 3 en el eje vertical. ¿Qué significa esto? Que el límite de la función cuando x tiende a 1 sí existe y es igual a 3. La función tiene una discontinuidad en x igual a 1, pero el límite existe. Discontinuidades inevitables. Finalmente, jóvenes, veamos un caso de discontinuidad que no se puede arreglar. Consideremos la función f de x es igual a 1 sobre x. Esta es una función muy conocida que aparece constantemente en matemáticas. Si observan su gráfica, notarán que tiene dos ramas, una en el lado positivo y otra en el lado negativo. Estas ramas nunca se tocan y hay un problema grave en x igual con 0. ¿Qué pasa cuando intentamos evaluar la función en 0? No podemos, porque estaríamos dividiendo 1 entre 0. Y eso no tiene sentido matemático. No existe. No está definido. Punto. El dominio de esta función lo constituyen todos los números reales distintos de 0. Sí, podemos concluir que f es continua en todos los valores de x de su dominio, pero en x igual con 0, la función tiene una discontinuidad inevitable. No hay modo, absolutamente ningún modo de definir f de 0 para hacer que la función sea continua en x igual con 0. Esta discontinuidad se llama inevitable. Precisamente por eso no la podemos eliminar. Es parte de la naturaleza de esta función. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un resumen de lo más importante que ustedes deben de recordar. Primero, el concepto de continuidad en matemáticas es similar al que usamos en la vida cotidiana. Una función continua es aquella cuya gráfica no tiene interrupciones, saltos ni huecos. Pueden dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Segundo, para que una función sea continua en un punto, deben cumplirse 3 condiciones. Que la función esté definida en ese punto, que exista el límite y que el límite sea igual al valor de la función en ese punto. Tercero, las funciones polinómicas son continuas en todos los números reales, lo que nos permite calcular sus límites simplemente sustituyendo el valor. Esta es una herramienta práctica que deben dominar. Cuarto, existen diferentes tipos de discontinuidades. Algunas son inevitables, como en el caso de la función f de x es igual a 1 sobre x, en x igual con 0. Mientras que otras pueden analizarse mediante límites. Quinto, funciones como el seno
son ejemplos perfectos de funciones continuas en toda la recta real, sin ninguna interrupción. ¿Por qué es importante todo esto? Porque el concepto de continuidad es fundamental en el cálculo y en muchas aplicaciones prácticas. Cuando estudien física, cuando analicen fenómenos naturales, cuando trabajen con modelos matemáticos, en cualquier área, van a encontrarse con funciones y necesitan saber si son continuas o no. La continuidad nos permite predecir comportamientos, resolver problemas complejos y entender mejor el mundo que nos rodea. Les pido, jóvenes, que estudien estos ejemplos con calma, que practiquen con ejercicios adicionales. Tomen su guía, ábranla y revísenlos. Es más, utilicen GeoGebra y hagan las gráficas para que vean el comportamiento y ustedes sepan distinguir si son continuas o no. Recuerden, jóvenes, que las matemáticas no se aprenden solo escuchando o leyendo, sino practicando, haciendo ejercicios, equivocándose y corrigiendo. La continuidad es un concepto hermoso que conecta la intuición visual con el rigor matemático. Cada vez que tracen una gráfica, pregúntense, ¿puedo dibujarla sin levantar el lápiz? Si la respuesta es sí, tiene una función continua frente a ustedes. Les dejo esta reflexión ya para finalizar. En matemáticas como en la vida, la continuidad representa estabilidad, predictibilidad y coherencia. Entender dónde y por qué las cosas son continuas nos ayuda a comprender mejor no solo las funciones, sino el mismo mundo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Que tengan un excelente día.